Bueno, pues vamos adelante con lo que tengo en mi corazón para compartir, y está en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Lo podemos poner, Esteban? Y la oración que cambió un destino. Me ha costado mucho ponerle título, porque me venían 80 títulos, ¿no? La oración que cambió un destino, del dolor a la bendición, tu pasado no te define, bueno, muchas cosas. Y yo quiero empezar, es lo que tradicionalmente se llama como la oración de Jabes, que es una oración, lo tenemos en este pasaje del libro primero de Crónicas 4, hay una genealogía. Y de repente, en medio de esa genealogía, salta el nombre de Jabes y le dedica 3 versículos, bueno, 2, 9 y 10, a Jabes, cuando está diciendo no sé quién engendró a no sé quién a no sé quién, ya sabéis, ¿no? Estas genealogías hebreas que tienen su importancia, y fulanito a menganito. Y cuando llega Jabes, dice algo de Jabes y una oración que ha quedado escrita en la palabra de Dios. Dios ha querido que sobresaliera el nombre de este hombre, que no era nada, ahora vamos a ver que estaba desechado, y que quedara ahí grabado, y su oración como modelo. Yo pensando este hombre se llamaba Jabes, y Jabes significa dolor, en hebreo, dolor. Y es verdad que en España ponemos nombres a veces también así, ¿no? Dolores, angustias, no sé qué más, nombres así. Amparo, bueno, Amparo un poco esperanza, Amparo. Desamparo. Bueno, pero sabéis que a mí me gustaría que los Jabes que puede haber hoy aquí, o las Jabes, ¿verdad?, se sintieran identificadas. Y yo creo que todos podemos ser Jabes, todos podemos ser, a lo mejor desde nacimiento, como fue este hombre, pero si no, a lo mejor a lo largo de tu vida ha habido etapas en tu vida en que ha sido un dolor, en que la vida ha sido un dolor para ti, y en que tú has sido un dolor, ¿no? Porque cuando uno pasa esas etapas, al final despides ese dolor, afecta a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Ese sufrimiento. Entonces yo creo que la mayoría de aquí hemos pasado por esas etapas, o incluso nacido así, ¿no? Ya con ese sello, y ahora hablaremos un poquito más. Pero, y ahora voy a leer el texto, pero antes, pensando en todas estas personas que lo han pasado muy mal en la vida, o que han sido marcadas por circunstancias muy duras en la vida, y cómo Dios ha podido transformar esas vidas, ¿no? Que yo me acuerdo que mi madre decía eso, ¿no? Algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. O sea, ya nacen estrellados toda la vida. Y bueno, yo he descubierto la biografía, yo no sé si le conocéis, Víctor Marx, pero yo no le conocía. Y bueno, es un creyente que tiene esta frase, dice: Dios puede usar, fijaros qué bonita frase y qué profunda, Dios puede usar lo que el enemigo diseñó para destruirte y convertirlo en tu misión para liberar a otros y liberarte a ti mismo. Aquello que el enemigo diseñó para destruirte, enterrarte y hacerte polvo, eso Dios lo puede convertir en tu misión para liberarte a ti mismo y para liberar a otros. Este es el gran milagro, ¿no? El otro día en una conversación sobre esto, ¿no?, me comentaba, hablando con un grupito, y yo le comentaba que las debilidades, en realidad lo que el enemigo diseña, y esas debilidades las quiere utilizar para destruirte en tu vida. Pero me comentaba, lo bonito es que esas debilidades Dios las convierte en fortalezas. Es la misma frase, pero dicha de otra forma, ¿no?
Y este hombre, solo para que lo sepáis, que dice esta frase, su padre fue un proxeneta, traficante de drogas, lo abandonó, no quiso reconocerlo como hijo. Cuando tenía 5 años fue abusado sexualmente por un pederasta. De adolescente sufrió violencia física y psicológica porque su madre se casó con otro de los padrastros que tuvo. Él se sumergió en las drogas, pues por evadir el dolor. Este hombre fue buscando evadir ese dolor, salir de ese dolor en las drogas. Hoy, bueno, se metió a Marine de los Estados Unidos y un día su padre biológico, el traficante borracho que le pegaba y lo maltrataba, etcétera, etcétera, un día le escribe una carta y le dice ese padre biológico que se había convertido, que había encontrado a Cristo, que su vida había cambiado. Y entonces este ya jovencito buscó a Jesús y lo encontró y también se convirtió, ¿no? Así que es una historia preciosa y hoy se dedica a rescatar a niños y adolescentes y a jóvenes del tráfico sexual, de la esclavitud sexual. Así que, y es muy famoso, está creado una institución, una ONG, etcétera. Entonces, son ejemplos y ¿cuántos hay anónimos? ¿Cuánta gente, personas quizá hay aquí que hayan pasado también por situaciones tan dolorosas en la vida? Pues, y aunque no sea así, lo que para ti es dolor es suficiente, y a lo mejor para mí no, pero si es para ti, Dios lo está viendo, porque Dios es un Dios que nos ve y que escucha nuestro clamor. Leemos aquí donde os he dicho, si me queréis acompañar, en la genealogía dice, Jabes fue más ilustre, lo podemos pasar, Esteban, que ahí tenéis el texto, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, pues dijo, por cuanto lo di a luz con dolor, invocó Jabes al Dios de Israel con estas palabras, te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y continúa la genealogía. Un hombre aquí incrustado, una oración incrustada. En otras traducciones pone, invocó Jabes al Dios de Israel. Y pone, ay, si me dieras tu bendición. Ay, Dios mío, si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me libraras del mal, para que yo no sufra ese daño, como, ay, Dios mío, no, si esto ocurriera, Señor. Y es un tono diferente, ¿verdad?, el que tenemos que poner. Pues lo que vemos en esta historia es que su madre, por lo visto, lo dio a luz, algo pasó en el parto y le pone Jabes, que ya sabéis que en los nombres judíos, tenían la palabra, digamos, entre los hebreos tenían un poder muy fuerte. Las palabras de bendición y las palabras de maldición tenían un poder muy fuerte, ¿no? Y ponerle un nombre así, pues ya marcaba, o sea, tu destino es el dolor, el sufrimiento y el fracaso. Y no vas a hacer nada en la vida, ese es tu destino. Así marcaban a un niño entre los hebreos, ¿no? Así que fijaros eso, que solo aparece en 2 versículos, pero su oración cambió su destino. Su oración cambió su vida. Cómo Dios puede tomar una vida marcada como predestinada, en cierto modo, al dolor y transformarla en un propósito lleno de bendición. Eso es posible, y es de lo que quiero hablar hoy. Y métete en cuál es tu situación ahora mismo. No importa cómo empiece tu historia, no importa cómo has empezado, no importa. Si has conocido a Jesús,
Da igual cómo ha empezado tu vida. Si no le conoces, hoy te digo que da igual cómo ha empezado tu vida. Si vienes de una familia desestructurada, de una familia compleja, de circunstancias duras, que probablemente hay aquí, de ausencia de padre o de ausencia de madre, de una vida desastrosa, o de un punto de tu vida donde has tenido un fracaso estrepitoso que te ha marcado, que te marca, yo te digo, no importa. No importa porque cuando Dios interviene, cambia tus procesos y cambia el final. No importa cómo lo que otros digan de ti, Jabes empezó en dolor y terminó en ilustre, dice aquí. En ilustre. Fue más ilustre que sus hermanos. Y bueno, el significado de ilustre, puede haber muchos significados, pero sí que podemos interpretarlo como ilustre. Realmente viene de lustro, dar lustro, ¿sí? O lustre. Lustro a algo es hacer brillar, ¿no? Brillante. Fue más famoso, fue más, sobresalió. Entonces puedes tú ser brillante, ¿no? Me gusta la connotación de brillante, no tanto por éxito, que también, depende de qué éxito, ¿no? No es el éxito según el mundo, sino según Dios. Pero que Dios nos puede hacer brillar, haya pasado lo que haya pasado con tu vida. ¿Qué es lo primero que hace este hombre? Lo primero que hace es buscar, dice aquí el texto, lo tenéis ahí delante, ¿qué es lo primero que hizo? Invocó, me gusta la palabra, invocar, que viene del latín, invocar, es clamar, llamar. El vocativo, ¿no? En latín tiene una connotación de llamar, dirigirse a. Un vocativo es eso, oh fulanito, oh menganito, ¿no? Se utiliza mucho en poesía. Invocó, oh Señor, se puso delante de Dios, lo llamó, le gritó, clamó con su voz, ¿no? Eso es lo primero. Y dice al Dios de Israel. Muchas personas, mucha gente, cuando ha llegado a estos puntos de crisis en su vida o ha nacido ya en una crisis continua, ¿no? Que es lo que hay personas que nacen ya en crisis, hermanos, y eso es muy duro por las circunstancias, por todo lo que he mencionado ya, nacen en pura crisis, en puro dolor, ¿no? Pero, y en vez de dirigirse al Dios de Israel, algunos, los que no le conocen, ¿a cuántas cosas se encauzan, se dirigen, se meten, llaman, prueban? Pues un montón de cosas. Y eso, ahí es donde el diablo nos lleva a comer, a beber de cisternas, de pozos de agua sucia, de agua con lodo, que pueden ser pues un montón de cosas, meterte en trapicheos, meterte en droga, no sé, ser un engañador, como era Jacob, dedicarte, no sé, a cuántas cosas nos podemos dedicar, ¿no? Pues eso, a ser un delincuente, también, empezar a delinquir. Otra evasión, ¿qué otra evasión puede haber? Ayudarme, que no sea emborracharte, las drogas, que sí. ¿Cuál has dicho? Robar. Adicto al trabajo. A tu carrera profesional. Bien, eso, por ahí va. Que a veces es que parece que es adicto al sexo. Al sexo, aunque se suele disfrazar de... O sea, es decir, no intencionadamente, pero ocurre más en las mujeres, porque está marcada por ese estereotipo y ese rol desde que nace, ¿no? Muchas mujeres que nacen con... Y yo conozco muchos casos y los trato y sé que nacen con abusos de familiares, de padres, de hermanos, abandonos, y al final buscan en el hombre o en los hombres quizá ese afecto o ese padre que no han tenido, ¿no? Buscan realmente sentirse amadas.
pero al final te ves envuelta en que vas de mano en mano, cada vez más pisoteada y más abandonada, ¿no? Esto hay que reconducirlo. Pero Jabes se dirigió al Dios de Israel. En aquel tiempo había muchos dioses. Podían haber hecho otra cosa, también muchas veces llamaban a lo que llamaban los adivinos, tenía un nombre, bueno, no me acuerdo, que no es videntes. Los videntes, ¿no? Llamaban en aquel tiempo a los profetas, también les llamaban videntes, pero ahí había de todo, ¿no? Y se solía recurrir o a Baal pero no, Jabes recurrió en su dolor al Dios de Israel. Al Dios de Israel, a Yahweh. ¿Cómo es? Yahweh. Estoy rodeada de algunos que están muy hebraístas o profundizando en el hebreo y es muy bonito, ¿no? Yahweh, con una especie de respiración, de aliento de vida, muy bonito. Pero, y por otro lado, la importancia de eso, de que invoca a Dios, ni a los amigos, ni a los hermanos, que podemos acudir a pedir ayuda, pero nadie como el Dios de Israel, Yahvé. Nuestro Dios, hermanos, el Dios del universo, el Dios creador, el Dios de la historia, el Dios de la vida, ese grande que no podemos imaginar su grandeza, a ese tenemos que acudir, ¿vale? ¿Y por qué esta oración tiene tanto poder? Porque esto fue una oración, esta que hemos leído, te ruego, me des tu bendición, ensanches, ahora la vamos a desgranar, pero ¿por qué esta oración? ¿Verdad? Por un lado, orar, porque orar es, si lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios y en la vida de Jesús, que es nuestro modelo, es que es esencial, forma parte de la vida de un creyente. O sea, si tú no oras, hablas con Dios, con este Dios de Israel, con este Dios, con Jesús, si tú no hablas, tu vida al final va a ir muriendo. Incluso aunque leas la Biblia, aunque la estudies, aunque estudies teología, antropología o lo que quieras, tu relación, hablar con Dios es fundamental. Y es la cuerda de la vida, es el cordón umbilical, no sé cómo decirlo, ¿no? Y él, lo primero, pues oró. Y el orar, ¿sabes por qué es tan importante? Entre otras cosas, porque te hace reconocer que dependes de Dios. Dependemos de Dios, tu dependencia, nuestra vulnerabilidad. Y eso fue lo que reconocemos al orar y a Dios le agrada. Cuando es una oración como esta, segundo, de un corazón quebrantado, él estaba roto, estaba hecho polvo, estaba diciendo, soy una piltrafa, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, me han marcado, arrinconado y aquí me quedaré para toda la vida. Reconocer, era un corazón quebrantado, era un corazón sincero, fue una oración específica, es decir, muy concreta. Porque a veces oramos, de una manera muy ambigua, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tenemos que la oración, ¿qué desea tu corazón de verdad, no? Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú lo expreses. ¿Qué desea de verdad? ¿A dónde quieres ir? Oraciones concretas necesitamos para nuestra vida concreta y es lo que hizo Jabes. Alineada con la voluntad de Dios, como dice en Santiago, si estamos pidiendo, si pedís para vosotros, o sea, pedís mal. ¿Cuál es el contenido de nuestras oraciones? ¿Cuál es? Sáname, bueno, está bien. Cuando la sanidad es no para estar bien y solamente y disfrutar de la vida, que sí, que Dios nos llama a disfrutar, pero tiene una proyección más allá. Sana a fulanito que está enfermo, eso es una oración yo siempre lo digo, ¿no? Señor, a un enfermo, lo primero, que te conozca, que esa situación de dolor tú la utilices para que esta persona la quebrantes y te conozca. Yo creo, para mí, es la oración adecuada. Y luego, bueno, si está en tu voluntad sanarlo, sánalo.
Y por otro lado, una oración de fe. Es decir, que Jabes tuvo fe en lo que estaba haciendo. Por eso esta oración de alguna forma fue efectiva. Al final dice, y Dios le concedió lo que estaba pidiendo. Dios se lo concedió. ¿Y cuáles son las 4 cosas que le pide? Y dice, ay, Dios mío, si tú me bendijeras, si tú me dieras tu bendición. ¿Qué quiere decir bendición? Hace un poco Dani predicó sobre cuando decimos que Dios te bendiga, ¿no? Que lo decimos de una manera tan rutinaria. ¿Qué significa la bendición? Cuando tú oras para que Dios bendiga a alguien, ¿qué significa eso? Que te vaya bien, que Dios te guarde, que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Bueno, veis que no es muy fácil definirlo, pero es bueno saberlo, para no utilizar eso, las expresiones que Dios te bendiga, de una forma, o cuando oramos, Señor, bendice a tal persona. Yo me alineo más por ese sentido de que la presencia de Dios esté en tu vida, ¿no? Que la voluntad de Dios se haga en tu vida, porque eso va a ser bueno para ti. Yo a veces cuando se lo compartí hace poco a personas, cuando tienes que orar, porque ¿qué dice Dios? Que bendigamos, bendecir a los enemigos, ¿no? A los que te han hecho daño. Piensa en una persona que te ha hecho mucho daño, ahora mismo, si puedes. Y el mandamiento es, ora para bendición, perdónala y bendícela. Somos capaces, a mí hay personas que me cuesta mucho. Entonces, como yo oro es, Dios, bendícela. O sea, bendícela, pero ahí entra y bendecirla puede ser disciplinarla también, puede ser... qué mala, ¿no? Qué lista, Asun, qué lista. Puede ser meterla en una prueba, no lo sé, pero bendecir a esa persona, Señor, haz tu voluntad sobre ella. Haz tu voluntad sobre ella. Le puede gustar o no, me puede gustar o no. Pero Dios, bendícela. Cuando digas Dios, bendícela, piensa en haz tu voluntad sobre ella. ¿Vale? Y aquí fue lo que hizo Jabes. Lo que le estaba pidiendo es, haz tu voluntad en mi vida, la presencia tuya divina en mi vida, Señor. Te necesito que seas el centro de mi vida, que tú seas el que determines mis éxitos y mis fracasos. Que seas tú, Señor, porque si eres tú, es lo mejor para mi vida. Aunque yo no lo entienda y aunque a mí no me guste. Señor, llévame. En segundo lugar le dice, ay, si ensancharas mi territorio. Si ensancharas mi territorio. Y esto nos recuerda a Isaías 54, cuando dice, ensancha las estacas de tu tienda, abre las cortinas, no pongas límite, que va a venir, era profetizando, ¿no?, hacia Jerusalén, que iba a ser bendecida, que iban a ser aumentados sus hijos, ¿no? Que por cierto, no lo he dicho al principio, pero lo tenía en mi mente, pasa que no me... También como iglesia tenemos que hacer esta oración, porque las iglesias pasan también por dolor y las iglesias pasan por procesos de prueba y por procesos complicados y por procesos donde no vemos al Señor. Pero creo que el Señor nos está llamando a esta iglesia, a esta oración. ¡Ay, Señor, bendícenos! ¡Ay, Señor, ensancha nuestro territorio! Por eso hemos vendido este local y nos vamos a otro. Porque todavía no está la cosecha. No está, pero está a punto. Es mejor tener ya el terreno ampliado, las estacas ampliadas, para que llegue cuando vayamos a segar, y la siega ya está. Solo hay que ir a por ella, hay que lanzarnos a cortarla, a segar,
y traerla, ¿verdad? Así que como iglesia también nos dice el Señor, le pedimos al Señor, ensancha nuestra tienda. Y cuando esto se oraba por un hebreo, o sea, es pedir visión ampliada, amplía mi visión, amplía mi fe, amplía mi campo de trabajo también. Aunque ellos también se referían literalmente al terreno, porque sabéis que allí las tierras, tener tu tierra, tu viña, tu olivo, era parte de la bendición. Como hoy, dices, pues tener una casa, tener un trabajo, sí, pero no es esa la bendición más importante, sino la espiritual, mayor influencia, mayor responsabilidad, mayor capacidad para impactar a otros. Señor, ensancha mi posición, ¿no? Para que yo pueda, no me quiero quedar raquítico aquí, malformado y arrinconado, Señor, no quiero. Jabes no se conformó y por eso pide bendición y ensanchar. ¿Nos conformamos nosotros? Espero que no. Yo creo que se podría decir la oración así: Señor, extiende los límites de mi vida, tu vida, extiende los límites, no la limites ya a un trabajo, a un tal, a un cual, no lo limites. Y Dios siempre va a responder positivamente. Dame más oportunidades para servirte. Dame más influencia en tu reino. Más responsabilidad que yo pueda administrar con tu ayuda, Señor. Esa debe ser la oración. En tercer lugar le dice, ay, si tu mano estuviera conmigo, Dios mío, lo que yo haría. Ay, si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué quiere decir la mano de Dios en tu vida? Porque es que esto se repite. La buena mano de Dios estaba con él o con ella. La buena mano de Dios. Y a mí me encanta desde que yo descubrí ese versículo, y lo descubrí en el libro de Esdras, cuando Esdras fue comisionado y sacó a todo el pueblo del cautiverio para llevarlo a Jerusalén. Fijaros, desde Babilonia a Jerusalén, mujeres, niños, bebés, animales. Era una gran responsabilidad, había enemigos, era un camino muy largo, no tenían nada. Y le dicen, pídele, ¿por qué no le pides al rey que te dé esto? Y él dijo, no, a quien se lo voy a pedir es a mi Dios, al Dios de Israel. Luego, sí que el rey, luego, orando a Dios, Dios te va a dar y va a mover el corazón de las personas que sean necesarias, ¿no? Luego le protegieron en el camino, les dio habituallamiento, etc. Y dice, el texto dice, y la buena mano de Dios iba con ellos, con los niños, con los bebés, con las mujeres, con los hombres. Y la buena mano de Dios es también una señal de protección. La buena, y a mí me encanta, cuando me piden orar por alguien, muchas veces digo que la buena mano de Dios esté sobre tal persona. Y así debemos orar, que la buena mano de Dios esté sobre nosotros, que nos guíe, que no queremos avanzar si Él no está. ¿Nos recuerda una oración? Que si tu mano no va conmigo, yo no voy. ¿Qué oración fue? Moisés. Éxodo 33, si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso. Que tu buena mano vaya conmigo. Y por último, y que me libres del mal. Y esto le he dado 80 vueltas a este versículo. Y que me libres del mal. ¿Dónde se dice también líbrame del mal? El Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ese mal, muchos comentaristas dicen que realmente la traducción mejor, aunque es del maligno, o sea, es una persona, no es el mal, una fuerza, es una persona. Y la persona es el diablo, el enemigo por antonomasia del ser humano y de Dios, es el diablo. Líbrame del mal.
Y yo creo que sí que necesitamos ser conscientes, sobre todo cuando estamos en situaciones así de dolor, de debilidad, pasándolo mal, el enemigo quiere destruirte. Estás en vulnerabilidad. Es como cuando alguien está en la UCI, pues hay que protegerle, ¿no? A veces le ponen una esta protectora, no puedes entrar sin mascarilla, sin zapatos, sin tal, solo una persona. O sea, hay que protegerle porque está vulnerable. Cuando una persona está así, está más en vulnerabilidad. Y el mal, el maligno, es el enemigo que está ahí y que está ahí, o sea, constante. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes y se nos olvida, pero es el que quiere destruir nuestra alma, lo pretende, hacernos daño. A un hijo de Dios no lo puede destruir, pero sí nos puede hacer daño, sí nos puede hacer daño, sí nos puede afectar. Entonces, oremos, Señor, líbrame del mal, protégeme del mal. Y cuando Jesús lo enseña en el Padre Nuestro, por algo será. Era importante. Líbranos del poder diabólico, del poder del pecado. Que al final el pecado sale de nosotros, pero el caer en la tentación sí que el diablo nos empuja. Hace así, clac, y nos da el empujoncito, ¿verdad? Nosotros no tenemos que ponernos al borde del precipicio, pero a veces nos ponemos y nos empuja. Entonces, líbranos del mal, el poder diabólico. Ten cuidado, sed conscientes, los jóvenes. Ahora hay cantidad de peligros. Estáis con más peligros, claro, con todo el mundo de Internet, de las pantallas, de la pornografía, hay un montón de peligros. Eso es un mundo oscuro, que lo sepáis. Internet es una maravilla, es una bendición. No podríamos vivir sin Internet hoy en día, ¿a que no? Imposible, porque es una herramienta buenísima, que sin duda Dios ha hecho que el ser humano, nos ha dado inteligencia, nos ha dado cerebro, para que lo desarrollemos para el bien. El problema es que una vez que el pecado se ha metido en nosotros, la inteligencia, que es una bendición y es un regalo, la utilizamos también para el mal, ¿no? Entonces, cuidado, hay un montón, hay una parte que es un mundo oscuro, oscuro. ¿Estáis escuchando, jóvenes? Vale. Oscuro, ¿cómo les...? Oscuro, muy diabólico, y decís, bueno, que no soy tonto, que no sé qué, me dicen a mí algunos. Que sí, que ya lo sé, que no soy tonto, que... ¿Cómo? Pero no, ya sé que no sois tontos, pero el diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto y me detengo aquí porque veo esos peligros, los veo. Y en los que no somos tan jóvenes también. Hay otros, pero también los tenemos. Así que líbrame del mal para que no me dañe más de lo que estoy, decía Javes. O sea, eso lo añado yo, pero es así, ¿no? Decía también Jesús en Juan 15, en la oración que hizo por los... No, Juan 15 no, es Juan 17, por sus discípulos, no te ruego que los saques del mundo. Vale, Padre, están en el mundo y su misión está en el mundo. No nos va a sacar del mundo. Y en el mundo dice, y en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No nos vamos a librar. En el mundo hay dolor, en el mundo hay maldad, en el mundo está el maligno. No lo saques de ahí. O sea, estamos bien inmersos en un mundo diabólico condenado ya. Este mundo ya está condenado, sentenciado y se va a pique. Y nosotros estamos en ese mundo que se va a pique, pero no somos del mundo, aleluya. No somos, nuestra esencia no es, nuestra identidad no es de este mundo. Es de hijos de Dios y nos va a salvar.
el Señor. Si tenemos a Jesús, nos va a salvar. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Otra vez. Entonces me ha llamado la atención. Esto tiene importancia. Oremos los unos por los otros, oremos por la iglesia, oremos, por favor, que nos libre del mal, que nos libre del maligno, que nos guarde, que nos proteja, que su buena mano vaya con nosotros cada día. Ojalá orásemos así cada día, ¿vale? Y que además cuando nos daña a nosotros, también nosotros dañamos a otros, ¿no? Así es que, aunque él decía, aunque fui marcado por el dolor, Señor, no quiero que ese dolor defina mi vida. El dolor no defina tu vida, que la prueba no defina tu vida. No estás marcado, no estás obligado, tu destino no es ya, se acabó, eso que me pasó ya me marca, me tal y yo no puedo salir de ahí. No, porque la sangre de Jesús ha pagado por todo eso. Yo os digo una cosa, que cada vez, es decir, para entender el sacrificio de Jesús en la cruz, no sé, a mí me cuesta entenderlo con mi mente, entender que Él pagó el pecado de todos, que Él recibió el pecado. Yo lo creo firmemente, pero cuanto más veo los estragos del pecado en mi vida, yo no me tengo que ir a la vida de otros, que también lo veo, de la maldad, ¿me entendéis? Cuando hablo de pecado no digo que estemos pecando todo el día, los estragos del pecado en el mundo, de la maldad tan grande, y la veo en mí también, porque la veo en mí, o sea, veo, no sé cómo deciros, como decía, creo que fue Isaías, cuando Dios le llamó, somos podrida llaga, o sea, de la planta de los pies a la cabeza, decía él. Y es que yo sí que creo en la depravación total del ser humano con el pecado. O sea, no hay nada que se libre en nosotros. Para mí, no hay nada que se libre, ¿no? Cuando menos te lo esperas, estás ya pensando mal de uno. O sea, veo cómo se nos cuela. ¿Entendéis? Entonces ahí es cuando valoro el sacrificio de Jesús. Digo, sin ti, Jesucristo, es imposible. Sin el sacrificio en la cruz del Calvario es imposible. Es imposible que estemos en el mundo y seamos salvos. Es imposible hacer el bien. Es imposible. Como Isaías, yo digo, somos podrida llaga. Y sí, a veces es verdad que tenemos destellos de bondad. Es decir, nosotros tenemos bondad cuando esa nueva criatura es la que actúa, es la que obra, es la que habla, esa nueva criatura en el espíritu. Entonces sí, pero por ejemplo hay gente del mundo que tú dices, tiene destellos de bondad, porque son destellos que quedan de la imagen de Dios que ya está borrada, deformada, pisoteada, pero a veces hay un destello de la bondad de Dios. La bondad de Dios, qué bonito, ¿no? Entonces, necesitamos de verdad acogernos, tener fe, agarrarnos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para cambiar todo eso, para tirar a la basura, limpiar. Como dijo Pablo, todo lo estimo por basura. Por basura, no hay nada. No hay nada que me pueda librar. Cuando más tal, ya me estoy sorprendiendo en el pecado. Es así. Y de esto, claro, Dios tiene que ayudarnos a verlo para valorar y entender más el sacrificio de Jesús en la cruz. Era necesario, hermanos, que uno muriera y ese uno fuera el Hijo de Dios. Era necesario para salvar la humanidad. Y en definitiva dice, líbrame del mal que me persigue y el dolor que me podría causar. Y en definitiva, podríamos orar, que es lo que he puesto aquí, que me libere de las consecuencias de mi pasado. Señor, libérame de las consecuencias de las decisiones mal tomadas o del daño que me han hecho otros y me ha dejado herido, me ha dejado mal herido en el camino.
Líbrame, Señor. Rompe cualquier cadena generacional de dolor. Esto también lo medité en el sentido de, yo creo que Jabes, por eso digo, cuando tenéis alguna circunstancia que os ha marcado, a veces esas se transmiten, lo que quiero decir, de padres a hijos, pero no porque se transmiten en la genética, no. Porque maman, o sea, igual que, por ejemplo, un hijo de un maltratador, o sea, un niño que está viendo violencia en su casa y que su padre, el modelo referente de hombre, pega a su madre palizas y la insulta, y ese niño no quiere decir que vaya a ser un maltratador, pero tiene muchas papeletas para serlo. O sea, en ese sentido, uno que tiene un padre o una madre, vamos a no cargar siempre al hombre porque no es así, que bebe, una madre alcohólica, pues ese niño tiene muchas papeletas de ser alcohólico, no quiere decir que lo vaya a ser. Pues esto es así, las actitudes se transmiten de padres a hijos porque lo ven, lo mamamos, y eso parece que forma parte de nuestro ADN. Entonces, que oremos, Jesús rompe con todo eso, rompe y fuera, y nacemos de nuevo, y somos nuevas criaturas. A veces necesitamos un proceso de sanidad, sí, porque eso ya está hecho en nosotros. El niño que ha visto mucha violencia y que tiende a ser violento, tiene que ser reeducado a medida que tiene que ser encauzado eso. En ese sentido, pues, qué responsabilidad, ¿no? Que los niños ven y absorben porque son como esponjas. Entonces, en Jesús, por eso digo, yo creo que esta oración de Jabes parece la oración de un discípulo de Jesús, de un discípulo tremendo. Me parece, no sé, como un adelantado, ¿no? Un adelantado, que su vida, que mi vida sea diferente a lo que parece que el destino me lleva. Puede parecer que el destino es que te lleva, ¡boom!, de cabeza a la droga, de cabeza a ser un adicto del trabajo, de cabeza a ser un... Pero no, en Jesús hay bendición. Jesús rompe las cadenas, Jesús rompe cualquier herencia generacional, cualquier actitud. En ese sentido sí que es verdad que el diablo, como empezábamos la frase del principio, ¿no? Que Dios va a usar todo lo que el enemigo ha diseñado para destruirte. Dios lo va a usar para convertirlo en tu misión, en tu identidad, en tu fortaleza, en tu bendición. Créelo. Y dice que Jabes, dice el último versículo, que Dios, ¿queréis decirlo conmigo y leerlo? Crónicas 4, versículo 10, la última frase. Bueno, dependerá de la versión. Pero venga, vamos a leerlo juntos. Venga, pues la de ahí. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén, Señor. Te damos las gracias. A mí me gustaría acabar haciendo un llamamiento a que oremos, cada uno haga esta oración de manera personal, ¿vale? Si alguno quiere hacerla en alto y quiere hacer la oración suya de una forma personal, pues que lo haga, ¿no? Si quiere levantarse y llorar, o sentarse y llorar, o arrodillarse y llorar, me da igual, ¿verdad? Pero vamos a hacerla a un nivel personal. No sé cuál es tu situación, sé la de algunos, la de otros no, pero de verdad que yo sí que quiero orar por ti en esta mañana, en esta dirección. Y la verdad es que, si me dejáis, a ver, yo creo que esto en un minuto lo leo, es una oración que yo he hecho y me vais a permitir, y luego a mí me gustaría que los demás la hicierais, si queréis escribirla en el móvil y leerla, no sé, pero sí que fuera un tiempo de que compartamos. El que lo sienta, tampoco es. Y yo he puesto así: Dios de misericordia,
Si tan solo me dieras tu bendición, no lo que el mundo llama éxito, ni siquiera lo que a veces los cristianos llamamos éxito, sino ese toque tuyo que me devuelva el sentido, el aliento, la vitalidad, la fortaleza. Si ensancharas mi alma, que ahora está oprimida, a ver, no es algo personal, sino me ha salido así como una oración de intercesión, ¿vale? Porque yo ahora mismo no siento mi alma oprimida, pero he pasado por momentos en que sí he sentido mi alma oprimida y muy triste, ¿vale? Pero es como sentía una oración para todos, ¿no? Y para la Iglesia. Ahora está tan oprimida, tan encerrada en este dolor que a veces no entendemos. Si me mostraras que mi vida aún tiene propósito, si tu mano poderosa y tierna y de amor estuviera conmigo hoy, porque me siento solo, sola, cansada, cansado, y no sé si puedo dar un paso más. Ay, si me libraras de este mal invisible que me ahoga por dentro, de esta oscuridad que me susurra mentiras, que me roba la paz, para que no me destruya todo esto, ni me impida ver tu amor, ni me aparte de ti. Señor, escúchame, aunque no tenga fuerzas para gritar. Y si tu respuesta aún no llega hoy, enséñame a esperar en ti sin perder la fe. Amén. Amén. Y es una oración, pues, por todos esos o esas, por la Iglesia, que estén pasando esas situaciones que a veces, pues, que no hay palabras, ¿verdad? Pues esa es la oración. Así que no sé si alguno o alguna quiere orar en este sentido, o quiere leer algo, o quiere compartir algo. No tiene que ser orar. Un texto, algo que te ha venido, pues si quieres que oremos por ti también, pues vamos a orar también. Orar los unos por los otros. La oración es poderosa y es necesaria, hermanos. Es poderosa y es necesaria. Amén. Venga, pues. Gracias, Dios. ¿Alguien se anima?